Bueno, entonces, ¿a dónde estoy yo? Estoy acá. No estoy nada. Bueno, entonces decía, reconto. A ver, ahí está. Entonces el reconto, número uno. Gluten, le hace gliadina barra glutenina, atraviesan el epitelio intestinal. ¿Sí? Atraviesan epitelio. Voy anotando para no perderme. Al atravesar epitelio van a pasar dos cosas. Uno, acción enzimática, que esa todavía no comenté. Y dos, reconocimiento, no, fagocitosis, vamos a ponerlo, no reconocimiento, me gusta más la palabra fagocitosis. Entonces hasta ahí tengo. Entra el gluten, atraviesa, fenómeno, ahora reacción enzimática y fagocitosis. La fagocitosis trae como consecuencia formación de células presentadoras, y las células presentadoras le presentan el antígeno a ¿quién? A los linfocitos T. ¿Qué hacen los linfocitos T? Bueno, los linfocitos T liberan citocinas, por supuesto, liberan citocinas. Una muy importante, el interferón gamma, ¿no es cierto? Liberan citocinas, eso genera un proceso inflamatorio local, entonces el linfocito T libera citocinas, por un lado, y por otro, daña a la célula epitelial, que ahora vamos a ver cómo es la cosa. La liberación de citocinas trae aparejado un proceso inflamatorio. El proceso inflamatorio, por supuesto, daña localmente, como ya sabemos, ¿cierto? Produce daño local, entre el daño que produce daño de las células epiteliales. Entonces tengo los linfocitos T que se activan con el proceso y en esa activación, voy a guardar la previa, ahí está. Ahí está. Bueno, ahí volvimos. Perfecto. Entonces, los linfocitos T producen entonces citocinas que dañan el epitelio, es decir, lo atrofian, hiperplasian las criptas. Hiperplasiar las criptas implica, la cripta es el espacio que hay entre una vellosidad y otra, se profundiza el espacio que hay entre una vellosidad y otra, hay linfocitos que empiezan a ocupar el territorio, se llama linfocitosis, ¿está bien? Se producen moléculas que dañan el epitelio, es decir, el epitelio se empieza a dañar por la presencia de las citocinas que liberan los linfocitos TCD4, que a su vez reconocieron la molécula de una célula presentadora, y lo que decía, ¿y por qué reconocen esa molécula? Porque el linfocito T fue entrenado, los linfocitos T fueron entrenados para reconocer moléculas ajenas. ¿Cómo se entrena un linfocito T? Un linfocito T se lo expone a moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de los sujetos, de cada persona, se lo expone a esos complejos mayor de histocompatibilidad, y los que reconoce como propios no hace nada, y los que reconoce como ajenos se activa y entonces se destruyen esas células. La cuestión es que, ¿cómo se lo entrena? Se lo entrena exponiéndolo a moléculas nuestras. ¿Está bien? Se lo entrena exponiéndolo a moléculas nuestras. Bueno,
los linfocitos T de estos individuos que tienen la enfermedad celíaca, que tienen el proceso celíaco, los linfocitos T tienen modificaciones en los locus, en los lugares del ADN que codifican para el reconocimiento para la formación de los complejos mayores de histocompatibilidad. Es decir, que habitualmente yo tengo que formar moléculas de reconocimiento del complejo mayor de histocompatibilidad. Con esas moléculas entreno linfocitos, y los linfocitos los tengo guardados. Si yo tengo alterado el ADN que codifica las moléculas de superficie, o modificado, no alterado, modificado, entonces mis moléculas de superficie son diferentes, y mis linfocitos se entrenan diferente. Entonces tengo linfocitos entrenados de modo distinto. Entonces, las personas que tienen linfocitos entrenados distintos, porque los lugares de entrenamiento los entrenaron distintos, porque las moléculas que se usaban para el entrenamiento se codificaron de forma diferente, porque los sitios que se llaman HLA de Q y de R, HLA de Q2 y HLA de R11, 17, 5 y 7, esos lugares que están en el ADN están modificados. Y entonces no son modificaciones incompatibles con la vida, son diferentes. Esas modificaciones generan moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad diferentes, y esas moléculas se entrenan diferente a los linfocitos, y las personas que tienen esto tienen linfocitos entrenados distintos. ¿Que reconocen qué? Que reconocen a los macrófagos que presentan pedacitos de gliadina. Entonces los pedacitos de gliadina, que en realidad no son pedacitos justamente de gliadina, ahora les cuento cómo es, pero los pedacitos de gliadina son entonces comidos por los macrófagos, por células fagocitarias. Esas células presentan en su superficie, hacen una presentación en su superficie de parte de esas moléculas, los CD4 las reconocen y así se inicia la situación. Pero no son cualquier CD4, son los que están entrenados de una manera especial. ¿Y por qué están entrenados de una manera especial? Porque la persona genéticamente tiene un ADN especial para el entrenamiento de linfocitos. ¿Se entiende lo que digo? ¿Me siguieron o no? Sí, o sea, hay una predisposición genética. Claro, eso sería para poder desarrollar. Ese sería el resumen. Hay una alteración en lo que es en ese ADN, ¿no? Claro, hay una modificación. Yo no diría la palabra alteración justa, porque uno puede vivir toda su vida sin ningún tipo de problema con eso. Yo digo, es una modificación. Esa persona, es como si uno tiene 6 dedos. ¿Eso es una alteración? No, bueno, sí es una alteración, no sé si. Es una modificación. Tengo 6 dedos. ¿Se entiende lo que digo? Ahí, sí. No le quiero llamar la palabra exactamente alteración. ¿Por qué? Porque todos tenemos esas modificaciones en alguno u otro sentido. ¿Y cómo sabemos cuál es la normal? No, bueno, no importa. Hay cosas que sí a veces tenemos modificaciones que podemos decir normal y anormal, pero estas son variaciones. Esas variaciones hacen que estos sujetos tengan una predisposición mayor porque sus linfocitos no están bien entrenados. No están entrenados de una manera distinta. Entonces, resulta que los linfocitos T entonces se activan con lo que comen los macrófagos. Ahora, los macrófagos se comen la gliadina, pero en realidad yo digo se comen la gliadina, no se comen exactamente la gliadina. Y entonces ahí viene el otro lado, que era la acción enzimática. Cuando la gliadina entra a la lámina propia, es degradada por la gliadina y la glutamina, tienen una enzima que la degrada, que se llama transglutaminasa. La transglutaminasa es una enzima que sirve para degradar la gliadina, la glutenina. Y esa enzima se libera, en realidad hay como un juego, ¿no es cierto? Esa enzima, normalmente hay pequeñas cantidades. Cuando se produce todo el proceso, una de las cosas que suceden es que los linfocitos T fabrican, inducen a las células epiteliales a que fabriquen interleucina 15
que además es estimuladora de la liberación de transglutaminasa. O sea que, ¿qué quiere decir esto? El propio proceso aumenta la transglutaminasa, pero la transglutaminasa, ¿qué hace? Degrada esa gliadina y fabrica esas pequeñas porciones de gliadina que son las que se come el macrófago. O sea que el macrófago se come el producto de la degradación enzimática. O sea, no es que se come justo sí, se come también gliadina, se comerá, pero lo que importa son los productos de degradación enzimática de la gliadina, porque esos productos son los que se exponen en la superficie del macrófago. O sea que el macrófago, la célula fagocitaria, viene y se come los productos que derivan de la degradación enzimática. A su vez, la degradación enzimática depende de una enzima que habitualmente está en pequeña cantidad, pero que aumenta en la medida que el proceso va aumentando. Entonces, como un círculo. Entonces, el macrófago come, presenta, CD4 reconoce, se activa, bueno, lesiona la célula, el endotelio, produce inflamación, pero además a la célula endotelial la obliga a fabricar interleucina 15. La interleucina 15 le dice al macrófago que fabrique más transglutaminasa, y se produce mayor degradación de la glutamina, mayor fagocitosis, y otra vez vuelve la vuelta. O sea que es un proceso, digamos, que como que se cronifica, es un proceso de feedback positivo, se potencia. ¿Está bien? Bueno, si se mantiene la presencia de la glutamina, de la glutamina, de la glutamina, de la glutenina, o sea, si se mantienen las proteínas que generan el proceso se sigue manteniendo. Y la consecuencia final es que lo que se daña es inicialmente la mucosa. La mucosa, que después, la mucosa, o sea, acá no hay un proceso inmunológico en general, no hay un proceso, lo que yo acabo de describir, no es un proceso inmunológico de ataque al enterocito por parte del linfocito T, que reconoce en el enterocito alguna molécula y lo daña. Sin embargo, eso también puede pasar. O sea que a este daño que acabo de describir, le puedo sumar el daño directo que podrían hacer algunos linfocitos, pero eso no pasa siempre. En algunos casos los linfocitos T reconocen en el epitelio moléculas como ajenas. Esos linfocitos T que se activaron con el macrófago que se comió la gliadina y la glutenina, esos linfocitos pueden también producir daño directo en el epitelio. Pero en general no hacen eso, el daño es por liberación de citocinas, que promueven un proceso inflamatorio local y que promueven también daño, porque el interferón alfa produce daño directamente en la célula epitelial. Pero bueno, producen daño, entonces no necesitan, la célula está, pero no necesita ir directamente a matar al enterocito, sino que lo mata a través de distintos intermediarios. La consecuencia final, bueno, es que tengo menor cantidad de epitelio. En última instancia voy a tener menor cantidad de epitelio. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, entonces, ahí está. Bueno, entonces tengo ahí el proceso que entonces está requiriendo de varias cosas. Está requiriendo, por un lado, que haya gluten. Que el gluten se divida en gliadina, glutenina. Habitualmente, la gliadina y la glutenina en nuestro intestino son de difícil digestión. Las enzimas proteolíticas, a las enzimas proteolíticas les cuesta degradar la gliadina y la glutenina, les cuesta a nuestras enzimas intestinales, ¿de acuerdo? O sea que el gluten, digamos que no es una de las sustancias más digeribles para nuestro organismo. La podemos degradar, pero nos cuesta, ¿está bien? Eso es porque no fabricamos gran cantidad de enzimas destinadas a romper los enlaces peptídicos de moléculas como estas. ¿Por qué? Porque no las podemos abrir bien, entonces no las podemos extender bien y no podemos fraccionarlas en forma adecuada, así no podemos hacer la proteólisis en forma adecuada. O nos cuesta, le cuesta, al intestino le cuesta eso.
Entonces, ¿necesito el gluten? Sí. ¿Por qué? Porque tiene gliadina, tiene glutenina. ¿Necesito la glutamina que hay, perdón, la transglutaminasa que hay en el tejido? Sí, necesito la transglutaminasa porque si no, no puedo degradar estos compuestos para que el macrófago se los coma. O sí se los va a comer igual, pero no los va a presentar. Entonces necesito transglutaminasa para que el macrófago se coma aquello que va a usar como molécula presentadora. Y después necesito unos linfocitos especiales que hayan sido entrenados con moléculas procedentes de HLAs. El HLA es la porción del ADN que codifica, en realidad el HLA es el complejo mayor de histocompatibilidad y las moléculas que lo codifican se les llama HLA-DQ, HLA-DP y DR. Bueno, necesito HLA-DQ y DRs especiales que codifican para moléculas de histocompatibilidad especiales para que los linfocitos sean especiales. Entonces necesito una predisposición genética. Entonces necesito una predisposición genética, necesito la transglutaminasa, necesito el gluten. De todo esto, lo que sí puedo modificar, lo que puedo modificar seguro, es el gluten. O sea, el gluten lo puedo modificar. ¿Qué quiere decir? No como gluten y se acaba el problema. ¿Está bien? Lo demás no lo puedo modificar porque viene con la persona. ¿De acuerdo? Ahora, cuando uno habla de enteropatía por gluten, sabemos que las formas de presentación clásicas son las menos en proporción. Es decir, las formas de presentación clásicas que incluyen la posibilidad de diagnosticar con biopsia, es decir, aquellas que vienen con la atrofia vellositaria marcada, aquellas que vienen con los síndromes malabsortivos marcados, o que vienen con pérdidas de peso, es decir, aquellas enteropatías por gluten bien definidas, sabemos que son las menos. O sea que esto es como un iceberg. Nosotros, la punta del iceberg son los pacientes que manifiestan sintomatología bien característica de la enfermedad celíaca. Pero por debajo de esa punta de iceberg hay una cantidad significativa de personas que presentan formas que no son la forma típica. Incluso tenemos una gran cantidad, que sería la base, de personas totalmente asintomáticas y que ni siquiera, que son asintomáticas y que ni siquiera tienen la alteración intestinal. Y uno dice, bueno, entonces no están enfermas. No, esperen, porque tienen cierto grado de intolerancia, porque si bien yo no diagnostico la atrofia vellositaria, tienen modificaciones en la absorción intestinal. Por ahí no visibles, por ahí no, y por ahí una persona tiene algún trastorno de absorción intestinal que que ni se da cuenta en su vida, y está relacionado con que en realidad su epitelio no está funcionando en forma adecuada, y eso se debe a que hay un proceso como inflamatorio crónico no detectable en la mucosa intestinal. Y ese proceso inflamatorio tiene que ver justamente con esto que acabamos de conversar. O sea que, nada, tener en cuenta eso porque así sucede. Entonces tenemos la presentación clásica y las presentaciones no tan clásicas. ¿De acuerdo? Incluso a veces puede haber pacientes que lo único que tienen es alguna alteración en lo que vamos a ver ahora, alguna alteración en su bioquímica, en la bioquímica de la persona. ¿De acuerdo? Estaba tratando de acordarme, porque cuando hicimos el corte me acordé de las, ¿cómo se llaman? Las secalinas. Las secalinas, nosotros hablamos de gliadina y de glutenina, pero el centeno no tiene gliadina ni glutenina, tiene secalinas. Las secalinas, que también son degradadas por las transglutaminasas, las secalinas son las productoras de la respuesta. Eso le digo, no son siempre la misma proteína.
Y no son iguales tampoco las proteínas, tampoco las gliadinas no son todas iguales, son gliadinas, no es una gliadina. Son diferentes gliadinas, diferentes secalinas, diferentes gluteninas, ¿de acuerdo? No es una sola. Y el gluten, por ende, no es una sola molécula, es un conjunto de proteínas. Es una proteína formada por varias proteínas. Bien. ¿Con qué viene aparejado esto también? Viene aparejado con, la respuesta dijimos es de tipo linfocito T, por lo tanto se supone que es una respuesta inmunológica mediada por células. Sin embargo, también hay respuesta de tipo B, porque los linfocitos T son capaces de estimular linfocitos B de forma clonal, de modo tal que también se estimulan linfocitos B y se forman anticuerpos. ¿Está bien? Se forman anticuerpos por activación de los linfocitos B. ¿Y anticuerpos contra qué se forman? Bueno, se forman anticuerpos contra la propia gliadina, se forman anticuerpos contra la transglutaminasa y también se forman anticuerpos contra el endomicio. ¿Y qué es el endomicio? Suena como un señor del campo, ¿no? Endomicio. Pero no es un señor del campo. El endomicio es el músculo liso no diferenciado del todo. Tanto la lámina propia, principalmente la lámina propia, pero tanto la lámina propia como la pared del intestino tienen músculo liso. La lámina propia tiene músculo liso y la pared del intestino tiene una doble capa de músculo liso. Bueno, ese músculo liso puede reponerse, es decir, tiene capacidad de reposición, por lo tanto tiene capacidad de duplicación. Pero para poder duplicarse, el músculo liso primero vuelve a un estadio que se llama endomicio, el estado endomicial. Y ese estado endomicial es un músculo que no es un músculo verdadero, pero que sirve para que se pueda reproducir el músculo, ¿no es cierto? Y cuando hay procesos inflamatorios, el músculo se lesiona, la musculatura lisa se lesiona, y entonces vuelve para atrás el músculo en su evolución, se divide, y entonces tengo músculo para ocupar el espacio que fue dejado de ocupar por el músculo que se fue lesionando. El músculo esquelético no sabe hacer eso, por eso no se puede reproducir. El músculo cardíaco sabe parcialmente volver al endomicio, pero no le alcanza para reproducirse. O sea que el músculo cardíaco, por ejemplo, puede volver a estadios previos. Nosotros vimos durante la insuficiencia cardíaca pasa eso. El músculo fabrica proteínas, se llaman proteínas fetales, es decir, vuelve a un estado previo, pero no el suficiente como para poder dividirse. En cambio, el músculo liso sí puede hacer eso. De hecho, lo hace permanentemente en los vasos sanguíneos para poder hacer neoformación de vasos, para hacer nuevos vasos sanguíneos. Es decir, vuelve a estado endomicial, a estado previo, y después de ahí se divide. Es decir, se desdiferencia, deja de ser una célula diferenciada para poder dividirse y vuelve a transformarse en célula diferenciada. Eso le da la posibilidad de poder ocupar el espacio de las células que estén dañadas. Como acá hay un proceso inflamatorio, entonces hay células endomiciales, principalmente en la lámina propia. En la lámina propia de la mucosa. La lámina propia es una lámina, la muscularis mucosae, perdón, la lámina propia, la muscularis mucosae, que la muscularis mucosae, o muscular de la mucosa, es una muscular finita que está debajo de lo habíamos dibujado por ahí, lo habíamos representado, la muscularis mucosae, esta que está acá, esto que está acá es la muscularis mucosae, no es esta muscularis mucosae, no es esta es la muscular de la mucosa, no es la capa muscular que viene después de la submucosa. O sea, todo esto es la mucosa. El final de la mucosa, la muscularis mucosae. Después viene la submucosa y después viene la muscular. Bueno, la muscularis mucosae en estos procesos se daña y aparece endomicio. Y ese endomicio también es, no digo favorecido, pero también es punto de ataque de los anticuerpos que se fabrican cuando se estimulan las células T que estimulan a las células B.
Entonces las B fabrican anticuerpos antiendomicio. Entonces aparecen anticuerpos contra el endomicio, o sea, contra células endomiciales, en realidad contra epitopes de las células endomiciales. Entonces, anticuerpos antiendomicio, anticuerpos antitransglutaminasa, anticuerpos antiviadina. Esos anticuerpos se forman como parte de la respuesta inmunológica por activación de linfocitos B por los linfocitos T. Y eso se puede medir en sangre periférica. Es decir, los anticuerpos estos pasan a la sangre periférica y entonces yo puedo medir en el plasma las concentraciones de, estos anticuerpos. Y decía antes, hay pacientes que no tienen ningún síntoma, que la biopsia les da negativa, pero que tienen algún tipo de estos anticuerpos. Entonces por ahí tiene anticuerpo antitransglutaminasa. El tener anticuerpo antitransglutaminasa ya determina una intolerancia, por lo menos una intolerancia al gluten. O sea, el tener anticuerpo antitransglutaminasa ya está interpretándose, ya se interpreta que hay algún grado de intolerancia, mínimo, máximo, como sea, pero ya está. ¿De acuerdo? Entonces, esa persona que tiene anticuerpos antitransglutaminasa, no importa que no tiene nada, le suspendemos el gluten, no come más gluten. No come más gluten, no, usted haga lo que quiera, le decimos al paciente, pero le conviene no comer más gluten porque usted va a desarrollar la enfermedad, usted probablemente tenga trastorno de absorción que ni está notando, usted va a tener trastornos generales que no va a asociar con nada, como falta de voluntad, como dolores de cabeza, como no sé, distintas cosas que va a tener y usted no lo va a asociar con nada y por ahí ese es el problema. ¿Bien? Bueno, entonces, nada, lo que vamos a tener en los pacientes va a ser alteraciones de esto. ¿Cómo se diagnostica esto? Con los anticuerpos, pero el diagnóstico real de certeza se hace con la biopsia. Es decir, se biopsia el intestino, se le suspende todo el gluten al paciente para que recupere su intestino, eso va a pasar en una semana, se lo cita al paciente a las 2 semanas, se le vuelve a tomar una muestra y tiene que encontrar uno que las vellosidades van aumentando de tamaño, y luego, después de un tiempo, se le vuelve a incorporar el gluten y se observa cómo las vellosidades vuelven a atrofiarse. Entonces ese es el diagnóstico de certeza de esto, es cómo diagnosticamos esto. Es decir, le sacamos el gluten, mejora, se lo ponemos, empeora. Sería así la cuestión. Eso, por supuesto, que no se lo hacemos a cualquiera, sino a los pacientes en los cuales sospechamos, y sospechamos principalmente en los pacientes que tengan modificaciones en sus anticuerpos. Pero puede uno sospecharlo igual, aunque no tenga modificaciones en sus anticuerpos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la enfermedad puede manifestar, si bien nosotros la describimos de una manera, las formas de manifestarse y de aparecer pueden ser bastante diversas, y todavía a todas le seguimos llamando enteropatía por gluten. Tal vez de acá a unos años, algunos de estos cuadros específicos les demos otro nombre, les demos por ahí, no sé, enteropatía relacionada con gluten y tal cosa, no sé. Pero por ahora entran todos dentro de la misma variante de enteropatía por gluten. Bueno, la sintomatología decíamos que tiene que ver con las malabsorciones, y la diarrea, por supuesto, y los dolores abdominales son dos características bastante importantes. ¿De acuerdo? Es muy común. No sé si hay algún celíaco acá entre los que estamos hablando, entre toda la gente que hay acá. A ver. Ahí está. Entre todas las que están acá, porque son todas damas, no sé si hay alguna que tiene intolerancia al gluten o se ha hecho algún estudio. No. Nadie. Bueno. Ya van a aparecer. Recuérdense entre ustedes mismas, porque en un tiempito más de una de ustedes va a decir, mira, yo tengo enteropatía por gluten, o tengo intolerancia al gluten, o empecé con el tema del gluten, etc. Bien, entonces ahí tengo la enfermedad. Por supuesto que el tratamiento de esta enfermedad es el más simple del mundo de indicar. Es uno de los más difíciles de mantener, pero es el más fácil de indicar. ¿Se entiende? No comer más nada con gluten. Usted, a partir de ahora, todos los productos le tiene que mirar si tienen o no gluten. Simplemente eso. Bueno.
la otra vez escuchaba una conferencia justamente que estaban, que con esto del trigo, no sé, el trigo, era de una región del mundo, pero no me acuerdo de qué región del mundo era. Lo que estaban haciendo era utilizar trigos no modificados, trigos antiguos, ¿no es cierto?, para hacer harinas, y veían que con esos trigos las intolerancias tenían una respuesta diferente. Es decir, aquel que tenía la intolerancia al gluten o el que tenía manifestaciones por el gluten no las presentaba en la misma medida con trigos de hace mucho tiempo. Pero nada, esto es lo que les contaba, que el trigo genéticamente modificado tiene mejores glútenes, pero eso no quiere decir que sea mejor calidad de trigo. Es mejor calidad de gluten, pero no mejor calidad de trigo. Bueno, entonces ahí tenemos la enteropatía por gluten, por lo menos una palabra de cómo es una enfermedad en la que interviene entonces la inmunidad, la genética, ¿no es cierto? Es una enfermedad autoinmune porque hay una genética y una cuestión, un desencadenante que es el gluten, y predisponentes como dentro de lo ambiental, la dieta, la flora bacteriana, cualquier circunstancia que modifique la permeabilidad intestinal. También está visto eso, que si la permeabilidad intestinal no se modifica, o sea, que el intestino, si el intestino no tiene una permeabilidad significativa, también decrece ¿cómo se llama? La posibilidad de que se desarrolle el cuadro, ¿no es cierto? Sí. Bien. Bueno, entonces, enteropatía por gluten. Bueno, hemos visto entonces enfermedades, las que nos interesan, respecto de malabsorción. Entonces hemos visto en el intestino, hemos visto las diarreas, hemos visto las enfermedades malabsortivas, y al ver esto vimos también enfermedades inflamatorias del intestino, que son las que nos interesaban ver. Entonces, siguiendo un poco con el tema gastrointestinal, nos toca ver algo de hígado y algo del páncreas. Entonces vamos a ver algo del hígado. Vamos a conversar alguna palabra sobre el hígado. Con respecto al hígado, tenemos que recordar un poquitito la función y la anatomía, como hacemos siempre. Dos palabritas para recordar estos órganos, este órgano, para ver la patología, cómo lo va a afectar y qué patología lo van a afectar. El hígado, no nos interesa la forma general, dónde está ubicado el hígado, porque eso, nada, ya ahora nos interesa, pero sí nos interesa un poco la estructura y la función. La estructura y función del hígado. Cuando hablamos de la estructura del hígado, cuando hablamos de la estructura general del hígado, el hígado está hecho todo igual. Todo igual. Es decir, si yo tomo un pedacito del hígado del lóbulo derecho, es igual que el del lóbulo izquierdo, y es igual que el del lóbulo cuadrado, caudado, son iguales todos, y cualquier segmento que agarre el hígado es todo igual. El hígado se divide, sí, en segmentos, subsegmentos, pero en realidad la unidad funcional se llama lobulillo hepático. O sea que el hígado es un lobulillo hepático multiplicado por 1.000.000. O sea, ese es el hígado. Y el lobulillo hepático no nos interesa exactamente la forma, pero sí nos interesa en qué consiste. El lobulillo hepático consiste en hileras de hepatocitos enfrentados unos con otros o tocándose unos con otros. Entonces tengo, vamos a poner así. Acá tengo hileras de hepatocitos. Acá tengo algunos que están enfrentados y otros que se están tocando. ¿Ven? Hileras de hepatocitos que se están enfrentando o que están, ahí están, con esta hilera, con esta están enfrentadas y estas hileras se están tocando. ¿Está bien? Las hileras que están enfrentadas
las hileras que están enfrentadas, dejan un espacio en el medio por el que corre sangre. A su vez, ese espacio por el que corre sangre es una vena cuya pared está incompleta. O sea que hay hilera de hepatocitos y están separados. Hay hepatocitos formando un techo, un piso, las dos paredes laterales, por llamarle, y pasa sangre por el medio, por una vena, pero no es una vena entera. La vena tiene ventanas gigantes, es decir, es una vena incompleta porque es un tubo que está todo abierto. Es como si ustedes tienen, no sé, una tubería, sí, no sé, una pared y adentro una tubería, pero la tubería no está el tubo, hay pedazos del tubo, pero la tubería no está, y el agua pasa por adentro de la pared. Esto es lo mismo. Pasa entre los hepatocitos, pasa sangre y las paredes no están completas. Esa estructura de pared incompleta, donde la pared está formada una parte por los hepatocitos y otra parte por células endoteliales, ese tipo de vasos se llaman sinusoides. Y este es un tipo de ese vaso, entonces es un sinusoide. Los sinusoides del hígado son vasos cuya pared no está completa. Bien, entonces el sinusoide tiene pared formada por los hepatocitos, pero también tiene células endoteliales. Y además, entre la célula endotelial y la propia pared del hepatocito queda un espacio. O sea que el tubo está incompleto, tiene como ventanas. Y el espacio que hay entre el tubo ventanudo y el hepatocito, eso se llama espacio de Dice. Es un espacio. En ese espacio de Dice hay distintos tipos de células. Hay células macrofágicas, hay células que fabrican distintas cosas. Pero hay unas células que me interesa que están ahí. Se llaman las células ITA. Celulita. La célula ITA. ¿Y qué hace la célula ITA? La célula ITA es capaz de almacenar vitamina A. Y está ahí para almacenar vitamina A. Y es una célula de lo más tranquila y que está en el sinusoide, en el espacio que deja o que queda desde la pared propiamente de capilar sinusoide y el hepatocito. Entonces, o sea que yo en mi esquema podría poner acá una célula endotelial de costado así, y a su vez podría poner una célula ITA, la podría poner aquí. Ahí está, bien. En mi esquema hice esto, ¿no? Esta es una célula endotelial, y entre la célula endotelial y el hepatocito hay un espacio, el espacio de Dice. Y en ese espacio hay una célula que es color verde, que es mi célula ITA. ¿De acuerdo? Bien, hasta ahí tengo eso. Por otro lado, tengo que recordar que la sangre que corre por el sinusoide está yendo de una vena a otra vena. ¿Está bien? La sangre que, que pasa por esos sinusoides va de una vena a otra. La vena de la que sale la sangre para ir a la otra es una rama de la vena porta. Y la vena que recibe la sangre se llama vena centrolobulillar, que va recibiendo la sangre de muchos lobulillos y termina formando 3 venas que se llaman hepáticas que salen del hígado para terminar en la cava. O sea que la sangre entra por la porta, pasa por los sinusoides, va a las centrolobulillares, forma las hepáticas y sale del hígado. O sea, entro por un lado, salgo por el otro y tuve contacto con los hepatocitos. Bien. Eso vena porta. Por otro lado, dije que los hepatocitos podían estar enfrentados o en contacto unos con otros. En los sitios en que están en contacto los hepatocitos unos con otros, el mismo hepatocito forma parte de la pared de un nuevo conducto, de otro conducto. ¿Está bien? El conducto que se llama